Café Sin Rosca presenta Otras Voces. Continuamos en Café Sin Rosca y si en el César, lo que es del César, no se tapa nada. Vamos a ver qué nos viene con tertulia con el doctor Juan Cárdenas todos los miércoles a esta hora. Recuerden, todos los análisis del doctor Juan Cárdenas los miércoles aquí en el segmento tertulia dentro de Café Sin Rosca. Estimado doctor, muy buenos días, bienvenido. Oiga, hay candidatos para todos los gustos, sin embargo, no es que gustan mucho los candidatos. Muy buenos días. Buenos días, César. Buenos días, queridos amigos y amigas de la sintonía de este café, otra vez sin rosca. Este periodo se caracteriza por lo increíble. El aceite se une con el agua y no pasa nada. Y vemos claramente que vuelven a pensar que los ecuatorianos somos por lo menos ingenuos, si no idiotas. En rueda de prensa, el finado movimiento Creando Oportunidades, creo que fue creada como una empresa filial del holding del banquero, con la única y exclusiva tarea de llevarle a la presidencia, hecho lo cual desarmaron la carpa y deciden no participar en el proceso electoral de agosto. No van a presentar binomio presidencial ni listas de asambleístas. Y lo más paradójico y hasta parece chistoso es que se reservan para el 2025. La pregunta del pueblo es: ¿y cómo así? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en este periodo de transición? De pronto, en 2 años, menos de 2 años, ¿van a purificarse? ¿O va a continuar con esa campaña que un momento dado les dio resultado, pero que le llevó al despeñadero al Ecuador? Pero además, la suspicacia popular tiene sus dudas respecto a que si el oficialismo tiene o no candidato, porque el denunciólogo es reconocido como el hijo putativo del gobierno del encuentro. Tanto es así que desde el inicio y en campaña fue el más grande y fanático defensor del actual presidente. Y ya en funciones le protegió desde la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, de la afinada Asamblea Nacional, de la que él también formaba parte, pero nunca entendió para qué fue a la Asamblea. Se convirtió en el más ferviente devoto defensor del presidente, sobre todo en el desenlace del juicio político que culminó con la declaratoria de la muerte cruzada. Era de esperarse que un demócrata que tanto ha pregonado esta característica y que tomó la decisión de anticipar elecciones, iba a culminar con esta campaña, si se quiere, de un demócrata y que iba a presentarse a elecciones para reivindicar su acción y culminar su democratismo, pero no fue así. Y no fue así porque la razón por la que decretó la muerte cruzada, fue para salvarse, para zafarse del juicio político que le llevó adelante
la Asamblea Nacional no fue como se quiso posesionar esa peregrina idea de que era por demócratas, no, era por miedo, miedo a ser destituido, porque por más que hicieron todo el esfuerzo, por más que extiendo las manos, nunca te alcanzó Lucero, no pudieron completar el número de votos para salvarle de una segura destitución. Esa fue la razón. Y terminó inclusive reconociendo a un medio internacional que tuvo que decretar la muerte cruzada para evitar que vuelva el correísmo, así de simple. Y lo más triste para el señor y sus adláteres es que, como dice nuestra gente del pueblo, no se va a poder, mi bonito, porque el cauce democrático tiene su propia dinámica constitucional, legal y sociológica. No se la interpreta al antojo y como un traje a la medida. La democracia es, de lo que se conoce, el más rescatable, el menos malo de los sistemas políticos que rijan la vida de los pueblos y de las naciones. Es la esencia del pacto social en virtud del cual la ciudadanía le cede la prerrogativa de organizar el Estado a esta entelequia que tanto aborrecen los neoliberales, a tal punto que quieren minimizarlo al Estado o desaparecerlo de una vez, dejando eso sí el grupo de sus protectores de sus privilegios. Así entienden la democracia aquellos que consideran que es un traje a la medida. Veremos también por ahí camuflados a algunos de los militantes de esta empresa llamada Creo, a lo mejor en algún movimiento o partido con la cabeza baja para que no le reconozca. El problema es que la democracia se nutre de más democracia y la esencia de la democracia, sin ser la única, es la expresión del pueblo soberano a través del voto. Se va entonces un gobierno que pudo reivindicar con bombos y platillos la colocación de un poste. Nos duele profundamente la tragedia que viven nuestros hermanos y hermanas en la provincia verde de Esmeraldas, que cuenta únicamente con la simple y llana solidaridad del pueblo llano, porque de otras vertientes no espera casi nada. En la Revolución Ciudadana existió la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que articulaba las acciones de la Cruz Roja, los cuerpos de bomberos, en coordinación con los organismos seccionales y ministerios del sector social, como una superestructura perfectamente articulada y financiada. Así, pudo afrontar el terrible terremoto del 2016, que afectó precisamente, entre otras, a la provincia de Esmeraldas y gravemente a Manabí. Se articuló el protocolo previsto en la ley que regía a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y los impactos se minimizaron. Y el dolor amainó porque estuvo ahí un Estado participativo y presente, actuando
de acuerdo a sus competencias y siguiendo los lineamientos y acciones previstas por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, misma que fue a parar al tacho de la basura por voluntad del traidor, empeñado como estuvo en morder la mano de su gestor y, según él y sus auspiciantes, vengativos, persecutores y odiadores, dizque para desaparecer al correísmo y a su líder. Y lo que destruyeron fue al país entero. Y desapareció esa importante herramienta legal y constitucional, y pudimos ver con mucha pena lo que ocurrió hace pocos meses en Alausí, con ese aluvión inmenso que destruyó vidas y propiedades. El fin de semana pasado, aún los ciudadanos de Alausí lloraban a sus muertos encontrados precisamente entre escombros. Esmeraldas, este momento, sufre el dolor del impacto de una tragedia y no necesita visitas de cortesía, sino acciones concretas para ir con el auxilio oportuno y de alguna manera devolver a esa provincia, a esa ciudad, a esos cantones, un poco de tranquilidad, de sosiego. Pero no, ellos están en otra cosa. Una vez más, queridos compatriotas, los hechos muestran en forma inequívoca cuáles son los verdaderos ciudadanos patriotas que le sirven a su patria y quienes vinieron para cumplir la macabra consigna del odio y la venganza y siguen con el mismo libreto. Ya vimos por ahí a aquel jovencito que se declara apolítico, que odia la política, que es intemperante, que no tiene paciencia, que le basta el permiso de la familia y ya está. Le vimos visitando la ciudad de Chone, en Manabí, para decir algo que ofende a esa ciudad de Chone y al Ecuador entero. Que Chone es simplemente la sede donde nació un grupo delincuencial llamado los choneros. Señor apolítico, Chone es una de las ciudades más lindas de Manabí y el Ecuador. No ofenda con su ignorancia. Pero ya está aprendiendo las mañas de la partidocracia. Él también ya empieza con el relato cansino de la culpa de Correa. Y no le han contado a este apolítico que a la partidocracia persecutora y traidora le fallaron sus cálculos. Comenzaron por acusar a la Revolución Ciudadana y a su líder de corruptos. Total, que se abren los Pandora Papers para encontrar las fortunas llevadas por los de la Revolución Ciudadana y encontraron las fortunas en paraísos fiscales de quienes nos acusaban. INA Papers, otra vergüenza, una vergüenza que tiene un desenlace que rompe toda lógica y que lo vamos a comentar brevemente. Pero terminando con esto del apolítico, auspiciado por uno de los partidos políticos más tradicionales del Ecuador, como los social y malcristianos,
no se ha enterado que esto de acusar de corruptos a los líderes y cuadros de la Revolución Ciudadana, el pueblo no le creyó. Por eso crecimos, por eso somos opción de poder. Después acusaron, tampoco se ha enterado, el violento armado hasta los dientes tipo Rambo, que acusaron a la Revolución Ciudadana de narcos. Nadie les creyó porque les cayó en su propia imagen y les golpeó en su cara vínculos con el narcotráfico. Por último, motejaron a sus adversarios, a quienes consideran sus enemigos mortales, de terroristas. Y el apolítico recién está hablando de la primera fase fallida de acusar de corrupción. Si el pueblo les hubiera creído, este momento seríamos un grupo marginal, pero somos la primera opción del poder a través del voto popular. Y deseo referirme brevemente al hecho comparativo y a la justicia selectiva ocurrido en estos últimos días. Al presidente Correa le juzgaron a una velocidad maratónica y despachando un solo juicio de aquellos que estuvieron paralizados con ocasión de la pandemia del COVID. Solo un juicio activaron y tramitaron a la velocidad del rayo. Y luego despacharon el recurso de casación en 17 días. Algo imposible, pero lo hicieron porque estuvieron desesperados, no por encontrar culpables, no por establecer la verdad ni por buscar pruebas. Por eso que le acusaron de influjo psíquico. La mayor desesperación de los persecutores y odiadores vestidos y togados fue impedir que se inscriba la candidatura de Rafael Correa para el proceso electoral del año 2021. Eso fue todo. Ya lo dijo el actual. Preferimos, como si él estuvo gobernando, y de hecho lo estuvo al lado del traidor, lo dijo por allá por el año 2018, preferimos, dijo, destruir la economía del país a que vuelva el correísmo. Y sigue siendo esa fijación, esa aberración, la que inspira su desempeño. Y entonces hablamos del juicio en contra de Rafael Correa. Luego vinieron las medidas cautelares. Ordenaron para él que se presente cada semana en la sede del juzgador. Él hizo ejercicio de un derecho y planteó la posibilidad de presentarse en la Embajada del Ecuador en Bélgica, lugar donde reside con su familia. Un hecho público y notorio, absolutamente conocido. Y le conminaron a que se presente cada 8 días. Y si no lo hace, que se atenga a las consecuencias. Y las consecuencias fueron que dictaron en contra de Rafael Correa prisión preventiva para que no vuelva. Para que no intente influenciar, según ellos, en la vida política nacional. Pero resulta que en estos días despachan un tema relativo a INA Papers en el que se encuentra acusado hasta las orejas el traidor, porque ahí hay prueba proclamada por la fiscal, que es el caso más importante según ella, porque existen las pruebas irrefutables
de la existencia de las cuentas, de los depósitos, de los dineros mal habidos. Con toda esa carga de prueba, se estableció las medidas correspondientes, las sustitutivas a la prisión preventiva. Y le ordenaron presentarse cada cierto tiempo en el juzgado en Quito. Y le dieron un término para él. Cuando culminó ese término, no se había cumplido una orden judicial. La consecuencia lógica recogida por la Fiscalía General del Estado es que solicitó por desacato, por incumplimiento de las medidas cautelares, solicitó la prisión preventiva en contra del traidor y su gente. ¿Y saben lo que resolvió un juez? Que está bien, que se quede nomás en Paraguay y que se presente en la Embajada de Paraguay. El presidente Correa solicitó exactamente lo mismo y sin una sola prueba. Si se dan cuenta, ¿por qué enjuiciaron a Correa? ¿Por qué enjuiciaron a Jorge Glass? ¿Por qué enjuiciaron a los líderes de la Revolución Ciudadana y a su equipo? Por odio. Por odio. Por esto es que el desenlace de dos hechos que tienen igual tratamiento en el proceso judicial penal se lo hace de manera selectiva al traidor que se presente en Paraguay, al eterno presidente del Ecuador, Al-Mashi Rafael, que se presente cada semana en Quito, sabiendo que vive al otro lado del mundo, en Europa. Le dieron término para su cumplimiento y al no hacerlo, dictaron contra él la prisión preventiva. Este es el lawfare. Esta es la contaminación politiquera de la toga desprestigiada que ha destruido la fe del Ecuador en la justicia. Así que seguimos en la expectativa de los procesos de democracia interna de los diferentes partidos y movimientos. La Revolución Ciudadana está procesando internamente su democracia y en pocos días habrá el anuncio. No coman ansias, sobre todo los que se angustian esperando quién les ganará las elecciones. Queridos amigos y amigas, agradecemos vuestra sintonía a este programa que viene a ser una tertulia dentro de El Café Sin Rosca. Gracias y será hasta la próxima semana.